Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy miércoles 10 de febrero del 2016 nuestra lección lleva por título No juzgues. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea el quien dirija este momento, así que vamos a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Oh Dios, le suplicamos en este momento que usted tome nuestros corazones, que los limpie de todo pecado, Señor, que nos purifique para ser dignos de mencionar su santo nombre. Bendiga en gran manera este ministerio y bendiga también a cada persona que nos escucha en este momento. Padre bendito, le suplicamos que su palabra no regrese vacía y que todas estas enseñanzas que usted tuvo a bien dejarnos para que nosotros procuremos permanecer firmes en su camino, sean aceptadas por nuestro corazón, sean grabadas, Señor, en nuestro corazón y que seamos motivados por su Santo Espíritu para ponerlas en práctica y que todo sea para honra y gloria de su nombre. Se lo suplicamos en Jesús. Amén. Bien, estamos en la lección número 7 titulada Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. El texto para memorizar se encuentra en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 verso 28, dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando nosotros estudiamos esta palabra sobre el yugo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y la lección que hemos estado teniendo en estos días, por ejemplo la del día de ayer, en donde nos hablaba de cómo nuestro Señor Jesucristo es la roca en la cual nosotros podemos construir, nosotros podemos edificar y estar seguros de que aunque vengan las tormentas, aunque vengan los ríos, la lluvia, no nos vamos a caer. Cuando nosotros comprendemos lo que simboliza esta cita bíblica de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, realmente entendemos que es un compromiso con nuestro Padre Celestial, es un compromiso con nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo amado que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto nos lleva a obedecer de tal manera que comprendamos lo que significa llevar el yugo de Jesús, lo que significa construir sobre la roca y lo que significa no juzgar también, como lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero también lo que estudiamos el día domingo sobre el descanso. Cuando nosotros entendemos las enseñanzas de Jesús, comprendemos también por qué la batalla tan tremenda entre el bien y el mal ocasiona todo esto en nosotros. Entonces nosotros permaneceremos firmes sin fluctuar delante de nuestro Padre Celestial. Y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy nos van a hacer reflexionar sobre cómo estamos actuando nosotros con nuestros prójimos, con nuestros semejantes, qué estamos haciendo, qué papel estamos jugando en la vida de nuestros semejantes y de nosotros mismos. Y vamos a leer Mateo capítulo 7 del verso 1 al 5, que aunque es un párrafo muy pequeño, pues tiene una lección muy grande. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nuestro Señor Jesucristo habló a través de parábolas y dice que si no era por parábolas no les hablaba, porque era la única forma en la que su palabra llegaba con autoridad y la gente comprendía el mensaje. En ese tiempo se arrepentían algunos de sus pecados, se bautizaban, seguían a nuestro Señor Jesucristo y muchos de ellos fueron testigos de los milagros y de toda la obra maravillosa del Hijo de Dios en esta tierra. Nos hace pensar lo fácil que es para nosotros leer estas palabras, pero cuando las reflexionamos o cuando escudriñamos, como dice el Señor, entonces vamos a reflexionar si no estamos haciendo el papel de hipócrita, como dice esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de todas las gentes en la página 280 y 281 nos habla con respecto a este tema,
Pero hay un párrafo que yo quisiera compartir con ustedes que dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. No os estiméis mejores que los demás, ni os erijáis en sus jueces. Ya que no podéis discernir los motivos, no podéis juzgar a otro. Si lo criticáis, estáis fallando sobre vuestro propio caso, porque demostráis ser partícipes con Satanás, el acusador de los hermanos. El Señor dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos en vosotros mismos, tal es nuestra obra. Creo que es bastante claro lo que acabamos de leer ahorita. Nosotros no podemos ser jueces para nuestros semejantes, no podemos juzgar porque no somos mejores que nadie, mejores que ninguno, mejores que la gente que nos rodea, no lo somos. Eso lo hacían los fariseos. Los fariseos se creían mejores que los demás y solo buscaban un defecto para señalarlos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor a través de la sierva Elena White? Dice que cuando nosotros nos dedicamos a las críticas, a ser jueces, a juzgar a nuestros semejantes, realmente nosotros nos estamos condenando a nosotros mismos, porque estamos demostrando que somos partícipes del enemigo del Señor. Somos parte del equipo de Satanás, porque solamente Satanás es el que acusa a cada uno de nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor nos dice que debemos de examinar nuestros corazones, debemos de examinar cómo está nuestra fe, debemos de probarnos nosotros mismos y entonces vamos a estar bien delante del Señor. Esa debe de ser nuestra obra perfecta. Lamentablemente, el esfuerzo por ganar la salvación a través de las obras que nosotros hagamos, esto nos puede inducir a que de alguna manera tomemos ciertas alternativas o ciertos argumentos para exigir a la gente que nos rodea, poner una barrera en contra del pecado. Pero cuando nosotros hacemos eso y actuamos conforme a nuestra mente carnal, entonces vamos a caer en este papel tan lamentable, porque creo que a nadie le gustaría ser parte del equipo de Satanás, ni tampoco le gustaría estar gobernado por Satanás. Cuando nosotros tomamos partido como jueces, entonces nosotros cambiamos de equipo. Si estábamos en el equipo de Dios, automáticamente nos vamos al equipo del enemigo de Dios. En nuestros días, tal vez no se pueda notar mucho, pero en los días que nuestro Señor Jesucristo estaba dando esas palabras, se observaban diversas leyes humanas. Tenían libros escritos con las leyes y las normas las cuales las personas debían respetar. Y si estas personas no respetaban estas normas y estos reglamentos que eran propiamente humanos, y si no obedecían esto, ellos automáticamente juzgaban de que ellos estaban fallándole a Dios. Pero en realidad eran las normas humanas las que se transgredían, si se puede decir así. Nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial pone normas, pero Él manifestó su amor y a través de su amor nos pide que nosotros le entreguemos el corazón. Y así es como nosotros vamos a servirle de acuerdo a lo que Él necesita o merece por todo lo que hace por nosotros. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de los principios divinos y nos enfocamos a los principios, normas y reglamentos humanos, todo ese amor que el Señor sembró en nuestro corazón se va extinguiendo y asimismo desaparece el amor hacia nuestros prójimos. Cuando nosotros ya no sentimos amor por nuestros prójimos, caemos en esta trampa de Satanás e inmediatamente tenemos o estamos rodeados por un ambiente de críticas, egoísmo y emociones malas en nuestro corazón. Nosotros no debemos de ser esclavos de Satanás porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó la libertad. Dice el Espíritu de la Profecía que cuando nosotros nos sometemos a las manos de Satanás, nos convertimos en hombres y mujeres que son como espías despreciables y jueces ególatras. Ni siquiera estamos haciendo una obra correcta. Y a esta clase de personas pertenecían los fariseos, a los cuales dirigía las palabras que acabamos de leer,
en Mateo capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo. Ellos nunca salían de un servicio religioso humillados por la convicción de la palabra del Señor, de aceptar su debilidad humana. No, ellos no agradecían eso. Realmente ellos veían lo mejor de cada uno de ellos y exaltaban lo mejor de cada uno de ellos. Y quien no lograba cumplir las normas que se imponían en ese entonces, pues eran juzgados por los fariseos. Ellos de alguna manera señalaban a las personas. Y esto se fue contagiando, esto no solamente quedó allí, sino que se fue contagiando a todas las personas. Nuestro Señor Jesucristo percibió todo esto y entonces fue por eso que expresó esta enseñanza. Si nosotros recordamos, el fariseo cuando oraba lo hacía de pie, lo hacía con altanería, lo hacía con suficiencia propia, incluso criticaba al publicano que estaba postrado delante del Señor. ¿Y qué pasó con su actitud? ¿Acaso su actitud le ayudó a que su oración llegara primero antes que la oración del publicano? No, al contrario, la oración del publicano fue escuchada y la del fariseo fue desechada. Es por eso que nosotros debemos de comprender esta enseñanza. Cuando Dios se refiere hacia nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, el que no participemos en este tipo de actitud contra nuestros semejantes, el de juzgar, es porque Él nos está dando una advertencia de la regla de oro. No tratemos a los demás como no nos gustaría que nos trataran a nosotros. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Quería decir, no os consideréis como normas. No hagáis de vuestras opiniones y vuestros conceptos el deber de vuestras interpretaciones de las Escrituras, un criterio para los demás. Ni los condenéis si no alcanzan a vuestro ideal. No censuréis a los demás, no hagáis suposiciones acerca de sus motivos, ni los juzguéis. Nosotros podemos comprender aquí que nuestro Señor Jesucristo nunca enseñó cosas malas a sus hijos. Él con su ejemplo y con sus santas palabras enseñó cosas positivas y que podían transformar este corazón de piedra en un corazón de carne. Y nosotros no solo criticamos, a veces censuramos, a veces condenamos, pero nosotros debemos de reflexionar porque dice que si nosotros hacemos esto a nuestros prójimos, seremos tratados de la misma forma. También hay un tiempo para el juicio. Nuestro Señor va a venir a su momento a hacer el juicio y todos vamos a comparecer ante el tribunal. Por eso mismo no debemos de juzgar, porque todos estamos en la misma situación. Ninguno de nosotros se debe de considerar mejor que cualquiera, ninguno, porque solo Dios escudriña los corazones y Él sabe quién en realidad está listo para recibirle en su segunda venida. También debemos de hacer una aclaración. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de juicio, hablaba del trato que había entre las personas. No se refería en ninguna forma al juicio que se emite en un tribunal, no. Él estaba hablando del trato que existe entre los prójimos, entre nosotros como hijos de Dios, como seres humanos. Si nosotros juzgamos, sabemos que vamos a ser juzgados de la misma manera en que lo hagamos a los otros. Y cuando dice la palabra del Señor, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que tienes en tu ojo? Es más grave a veces lo que existe en nuestra vida, en nuestro corazón, que lo que la gente está haciendo. Y a veces nos es más fácil señalar a la gente por lo que hizo mal, pero a veces nosotros estamos peores. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando mencionaron los mandamientos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Dice, ustedes dicen, no matarás, no cometerás adulterio. Sin embargo, yo les digo que cualquiera que en su mente vea a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio. Y cualquiera que llama necio a su hermano es como si le hubiese matado. Entonces, así de simple es entender el amor del Señor. Ni con el pensamiento juzguemos a las personas. Es una lección para mí principalmente y para todos nosotros. Dios quiere que nuestro carácter se perfeccione y si nosotros no escuchamos estas enseñanzas, se acuerdan que el día de ayer la lección trataba sobre la roca, construir prudentemente sobre la roca. Dice, si ustedes escuchan estas palabras y las ponen en práctica, los voy a comparar como
el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuchemos estas palabras para que nuestro Padre Celestial se sienta orgulloso de llamarnos prudentes. En Romanos capítulo 14, el verso 10, podemos encontrar un texto bastante interesante. Y por esto no debemos de juzgar. La pregunta sería, ¿por qué juzgamos a nuestros semejantes? ¿Por qué menospreciamos a nuestros semejantes? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice Romanos capítulo 14. El fin se está acercando, el fin del tiempo se está acercando. Van a abundar las pruebas, va a abundar toda la maldad, pero por ningún motivo vamos a permitir que esto entre dentro de la iglesia, que esto entre en nuestro corazón. Cristo nos enseñó el amor de nuestro Padre Celestial viviendo en este mundo. Y nuestro Padre Celestial nos ama de tal manera que hizo provisión para redimirnos. Pero acuérdense que el día de ayer también mencionaba en nuestra lección que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ni aquel que haga milagros, ni aquel que profetice, ni aquel que eche fuera demonios, está listo para ir al reino de los cielos. Tenemos que ser juzgados antes. Así que nosotros no tenemos derecho a juzgar a ningún semejante, a ninguna persona que nos rodea. Nosotros debemos de pronunciar las palabras del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es así como vamos a salir adelante y no vamos a caer en las trampas del enemigo. También, si de veras amamos a nuestro Dios, si de veras amamos a nuestro Señor Jesucristo, por amor a ellos, debemos de negarnos a nosotros mismos, como decía nuestro Señor Jesús. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y vemos cómo se van relacionando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La finalidad es la misma. Es transformar nuestra mente y nuestro corazón, purificarlos, santificarlos en su sangre preciosa y así llevarnos a vivir en las mansiones celestiales. Dice Joya de los Testimonios: todo aquel que ame de veras a Dios tendrá el Espíritu de Cristo y un ferviente amor hacia sus hermanos. Cuanto más en comunión con Dios esté el corazón de una persona, y cuanto más se concentren sus afectos en Cristo, menos perturbada se sentirá ella por las asperezas y penurias que encuentre en esta vida. Los que están creciendo a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús se volverán cada vez más semejantes a Cristo en su carácter y se elevarán por encima de la disposición a murmurar y estar descontentos. El dedicarse a la censura les inspira desprecio. Nosotros hoy entendemos lo que tenemos que hacer. Si de veras estamos siguiendo a Jesús, si de veras somos buenos cristianos, hay que analizar si no estamos cayendo en esta trampa del enemigo. Porque pudiéramos creer que estamos haciendo lo correcto, pero si entendemos la palabra del Señor, realmente estamos cayendo en un abismo del cual probablemente nunca podamos salir. ¿Por qué nosotros no debemos de juzgar a nuestros prójimos? Si nosotros leemos Isaías capítulo 33, 22, dice así: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. ¿Quién es nuestro juez? Jehová, el gran yo soy. ¿Quién es nuestro legislador? Jehová. ¿Quién es nuestro rey? Jehová. ¿Y quién nos salvará? Jehová. Entonces sabemos que cuando dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿de quién estamos hablando? De Dios en el Hijo. Voy a compartirles un último párrafo del Espíritu de Profecía que dice así: en este tiempo la Iglesia debería poseer la fe que una vez le fue dada a los santos, con la cual se vería capacitada para declarar abiertamente: Dios es mi ayudador, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos ordena levantarnos y avanzar. Cuando en cualquier periodo de la Iglesia los miembros han abandonado sus pecados y han creído en la verdad y han caminado por sus sendas, Dios los ha honrado. En la fe y en la obediencia humilde hay un poder que el mundo no puede resistir. La orden de la providencia de Dios con relación a su pueblo es que hay que progresar, un progreso continuo en el perfeccionamiento del carácter cristiano, en la senda de la santidad
elevándose cada vez más alto en la clara luz del conocimiento y el amor de Dios hasta el mismo fin del tiempo. ¿Cómo nosotros podemos continuar en nuestra vida cotidiana si hemos descubierto que estamos siendo jueces para otros? Bueno, en las Sagradas Escrituras podemos encontrar muchas palabras de nuestro Señor Jesucristo, muchas palabras de sus profetas, muchas palabras de sus siervos fieles que nos pueden alentar. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, cuando nosotros aceptamos su ayuda, el Señor nos permite levantarnos con honra, avanzar con honra, y no solo eso, sino que vamos a abandonar nuestros pecados, vamos a creer y aceptar la verdad y las sendas de Dios, y vamos a vivir en fe y obediencia, en humildad. Dice aquí que la humildad, la fe y la obediencia tienen un poder tan infinito que el mundo no lo puede resistir. Dios nos invita, nuestro Señor Jesucristo nos llama al camino correcto y somos invitados especiales si nosotros confiamos en Él, si nosotros ponemos en práctica su santa palabra. Él es fiel y justo para con nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no juzgar a nuestros prójimos, a no señalar sus culpas. Tal vez alguien hizo algo indebido, tal vez alguien comió algo indebido, bebió algo indebido, tal vez fue pecado por ignorancia, y nosotros que sí lo sabemos y lo juzgamos, al estarlo juzgando, no somos mejores que el que comió o bebió algo que afecta a su cuerpo y que Dios dijo que hay que cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo. Si en nuestra mente y en nuestro corazón existen cosas malas, no juzguemos a quien mata, a quien roba, a quien comete adulterio, a quien comete fornicación, porque en realidad que cuando vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y comprendemos cómo Él manifestó los mandamientos para guardarse, entendemos entonces que no hay santo ni siquiera uno en este mundo. Venimos a ser santificados por la gracia y la misericordia de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a prepararnos porque Dios está esperando una iglesia perfecta, pura y sin mancha. Y si nosotros estamos criticando, estamos juzgando o estamos haciendo alguna cosa mala en contra de nuestros prójimos, preocupémonos. Cristo está por venir y Él quiere que nos hallemos delante de Él perfectos, sin mancha. Y si nos ocupamos en ver los defectos de los demás y descuidamos en limpiar los nuestros, estaremos perdidos para siempre. Que Dios nos ayude a ser mejores cada día, que Dios nos ayude a no ser piedras de tropiezo, que Dios nos ayude a ser un buen ejemplo de que realmente somos cristianos y que todo sea para honra y gloria de su nombre. Les agradecemos el que nos hayan acompañado el día de hoy. Esta es una cortesía y producción de Ministerio Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les invitamos a visitar nuestra página web que es www.nochedesperanza.net. Pueden dejar allí algún mensaje, pregunta o algún pedido especial de oración. Les deseamos un excelente día donde quiera que se encuentren y que Dios les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. Amén.